¿Qué pasa? Que cuando esta persona salía, ibas todo protegido como un astronauta. Había un virus, que estaba la gente muriendo, que los hospitales estaban llenos de cadáveres. 3 meses estuvimos desde marzo aquí encerrados hasta mediados finales de mayo. La economía, señores, ¡buah! Hasta el punto de creer que el virus se encontraba en el agua. Dale like y suscríbete a Melito Vlogs. Para los que recuerdan este acto que sucedió en el mundo, esto de la pandemia, del COVID, yo quería comentar aquí en base a mi experiencia cómo se vivió aquí en España la pandemia, que no tiene nada que ver con cada país. En cada país pues se manejó este tipo de epidemia de forma diferente, distintos protocolos que se tomaron. Europa tuvo unas medidas muy estrictas. Y pues yo quería comentar aquí para los que nos ven en Latinoamérica o en México, para que vean esa diferencia de lo que pasó, de lo que sucedió y cómo nos fue aquí. Me pareció un tema muy interesante tocar aquí en el blog, para saber cada uno de ustedes cómo les fue, a cada uno cómo lo vivieron, cómo lo experimentaron. Estuvimos encerrados por 3 meses aquí en España, y cuando les digo encerrados es que realmente lo estábamos, con 0 contacto con el mundo. O sea, literalmente no podíamos ni salir, no podríamos comprar nuestros alimentos, no era tan sencillo. Parecía literalmente un apocalipsis, ya solamente faltaba ver los zombies caminando por la calle, que era lo que buscábamos. Pero bueno, es interesante y curioso este tema, por eso lo quiero tocar en este vlog. Desde la pandemia de 2020, estamos hablando a día de hoy que estamos en pleno 2025, han pasado ya 5 años de la pandemia. O sea, pueden creer lo que rápido corre el tiempo y no te enteras. Aquí la pandemia, lo que les digo, se vivió de una forma más estricta, con protocolos más estrictos. Europa quedó aislada, cerrada las fronteras, todo hicieron caos y wow, vieran de haber visto la experiencia que se tuvo aquí. Desconozco cómo haya sido en otros países, pero en mi experiencia me tocó vivir la pandemia aquí en España. Y pues señores, recordemos esa fecha. Para algunos pues desconozco si fue en el mismo instante, en el mismo momento que se declaró pandemia global. Esta pandemia sucedió, si mal no recuerdo, el 13 de marzo del 2020, cuando anunciaron la pandemia, que nos iban a encerrar por 15 días, que era lo que nos habían dicho. Los primeros 15 días íbamos a estar encerrados, por lo cual la gente entró en pánico y fue directamente al Mercadona, al Consum, que son pues los centros estos de donde tú puedes comprar tu alimento. Y pues vieran de haber visto, porque toda la gente andaba como loca, agarrando todo lo que podían, cogían todo y querían comprar como locos. El agua desapareció literalmente. Y eso es algo que nunca en la vida yo había experimentado en persona. Yo solamente lo había visto en películas de terror, en películas de zombies. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. O sea, lo básico como el agua no lo encontrabas, y pues estabas buscando cosas enlatadas, andabas, o sea, todo el mundo como locos corriendo, y te ibas a un Mercadona, te ibas a una tienda y no había nada ya, y te ibas a otra y tampoco, ya no había nada. Entonces estaba la preocupación de realmente mi cerebro no procesaba y decía, ¿de verdad está sucediendo esto en el mundo? ¿De verdad está sucediendo esto aquí en España? No puedo creerlo, era una locura. Esta pandemia pues como les digo, nos aisló. ¿Por qué? Porque nos habían obligado 15 días a estar encerrados en casa, lo que le llamaban la mentada cuarentena. Y estuvimos 15 días, los primeros se supone que iban a ser 15 días, que pues eso solamente fue cambiando con el tiempo, pero a lo que voy. Estábamos aislados en casa y no podía salir nadie más que una persona. Solo tenías permitido salir una persona a hacer las compras o hacer los medicamentos. ¿Qué pasa? Que cuando esta persona salía, ibas todo protegido como un astronauta. Yo creo que dejarme en los comentarios cómo se vistieron en esa época de pandemia, para los que estuvieron encerrados igual de estrictos como lo fue aquí en Europa. Porque realmente este virus se sabía muy poco de él. Realmente las noticias llegaban de China y decían que era un virus chino y que habían comido un murciélago y teorías así que se había desatado. O sea, ya saben cómo son las teorías conspiranoicas y todo lo que pasaba en China. Pero pues no creíamos que fuera a llegar acá a España, no creíamos que fuera a llegar acá tan directamente.
La noticia principal fue que llegó a Italia y de Italia pues ya estaba en el Mediterráneo y se pasó a España y de ahí empezaron a cerrar todas las fronteras. Fue un caos total, no sabíamos la incertidumbre. Pero cuando llegaba mi cuñado con las compras, porque solo podías hacer una compra, estuvo regulado, porque las compras, te digo, también solo podías hacer cierta cantidad de cosas básicas por persona. Cuando mi cuñado volvía con las cosas básicas que se podían consumir en casa, y parecíamos como fumigándolo cuando entraba, porque no sabíamos nada del virus, de verdad, chicos, les digo, era todo incógnito, solo se sabía que había una pandemia, que había un virus que estaba matando gente y no sabíamos exactamente cómo protegernos. Cuando llegaba mi cuñado con el aerosoles de antiviral, con el gel antiviral, ¡buah! El gel, señores, cómo se vendió el gel, también desapareció. Lo que fueron los geles y los cubrebocas, vaya locura, así que sucedió, madre mía, se agotaban, no encontrabas y los precios habían subido, madre mía, fue una locura, señores. Aquí en España lo vivimos muy estrictos, para algunos fue agradable y para otros no tantos. Yo creo que esos ya son pros y contras de cómo cada uno lo haya vivido y lo haya experimentado. Los que vivimos aquí en la ciudad, señores, mira, los departamentos, en estos departamentos estabas encerrado, solo podías estar con tus personas de convivencia. ¿Qué quiere decir? Que no podías juntarte con vecinos, no podías hablar con vecinos, no podías tener ningún contacto, cero con nadie. ¿Por qué? Porque no sabías si esas personas diferentes a tu núcleo de la casa te podían contagiar o te podrían transmitir algún tipo de bicho raro. Yo qué sé, así de extremo estábamos. Entonces, cero nulo contacto con las personas, lo que le decía, con el núcleo de familia, y estábamos así. Y pues fue caótico, era un poco lastimoso porque pues arriesgabas a una persona para salir a hacer las compras, y si tú dices, bueno, no pasa nada, me salgo yo a caminar o a hacer algo, no podías, estaba prohibido, porque la policía nos vigilaba, señores. Aquí en España la policía andaba por las calles vigilando que no anduvieras fuera por ocio o porque quisieras andar, o sea, no se podía, estábamos encerrados, señores. Por eso les digo que estábamos prisioneros en el piso. Imagínate tú estar prisionero en un departamento de estos sin poder salir más que al balcón. Y hay gente que ni a eso, porque no sabía si era un bicho viral, pues les daba miedo incluso tomar el aire. Yo que sé, cada uno lo tuvo su propia experiencia, cómo lo vivimos aquí en España, cómo lo viví yo siendo mexicano, estando aquí cautivo y prisionero, porque no podíamos ni salir. Le digo, si no podíamos salir de casa, pues menos de la ciudad y tampoco del país. O sea, todos los vuelos cancelados, todo el contacto cancelado, todo fue un caos. Mucha gente que vive aquí, no me dejará mentir, sabe perfectamente la experiencia que hemos vivido acá, y por eso lo que les digo, cada país tuvo diferentes formas de regular esta pandemia. Yo sé que en México pues fue más libre, fue más relajado, más tranquilo, y por eso yo les comento y les digo, desde aquí de España fue muy regulado y controlado, y pues decían que si te veían en la calle tenías que demostrar a qué habías salido tú a la calle y si habías ido de compras, evidentemente, porque eso era lo que prácticamente solo se tenía permitido, al menos los primeros 15 días. Y tenías que ir con el ticket de compra, o sea, o el ticket de farmacia o lo que quieras, y ahí en el ticket te decía el día y la hora en la que tú habías salido, o sea, tenía que encuadrar con lo que decías tú, porque la policía te paraba, señores, sí. Y si no, pues multa y a tu casa, ¿sabes? O sea, te cobraban también por andar libremente por la calle, o sea que literalmente las calles estuvieron vacías, totalmente fue un caos, y tú sales al balcón y yo me decía, en un momento, yo no sé qué clase de virus es pero no me extrañará ver zombies por la calle. Yo bien emocionado por una parte. Yo creo que los primeros 15 días fueron como alucinantes de película. Estabas como en shock, no entendías lo que sucedía. Todas las noticias de que había un virus, que estaba la gente muriendo, que los hospitales estaban llenos de cadáveres, que estaba la gente muriendo todos. Entonces nos tenían a todos asustados. ¿Sabes qué pasaba? Que no podías salir a trabajar, no podías hacer nada, porque pues todos los negocios cerraron también. Entonces mucha gente se quedó sin trabajo, todo se paralizó, literalmente parálisis total, señores. Y pues ya cuando pasaron esos 15 días, resulta que dijeron, no, pues que van a ser otros 15 días. Y se fueron de 15 días en 15 días. ¿Qué pasa? Que esos 15 días se volvieron un mes. Y ese mes se volvieron 2. Y se volvieron 3, señores. O sea, 3 meses. Estuvimos desde marzo aquí encerrados hasta mediados finales de mayo que nos dejaron. Entonces yo sentí que literalmente me perdí
toda la primavera se perdió. Fue como, nos fuimos a casa, nos encerraron en casa cuando todos los árboles estaban así secos, sin hojas y sin nada, y cuando nos dejaron volver a salir, que también pues bajo un cierto protocolo, porque fue poco a poco, no es que salieran así, ¡pum!, todos, no, es que tenías que salir con cierta precaución, pero eso ya fue después de los 3 meses, y cuando salimos ya pues estaban todos los pajaritos, las flores, todo estaba ya en flor, o sea, los árboles súper petados de hojas, entonces sentías así como un oso que hiberna, ¿saben? O sea, nos fuimos a hibernar 3 meses a casa. Lo que les digo, señores, ¿se imaginan 3 meses estar encerrado en un departamento de esto? Y no quiero saber cómo les fue a los que vivían en China, a los que vivían en París, a los que vivían en ciudades que sus departamentos eran súper pequeños, súper reducidos. Mucha gente habrá sufrido bastante porque estaban en una habitación, incluso no podían salir de su habitación, y la convivencia que tenían con sus compañeros pues, pudo haber sido muy compleja, muy difícil para muchos, y pues estábamos encerrados, señores, lo que les digo. Entonces digo, ¡buah!, fue una locura, o sea, de película, señores, sí fue de película. Lo digo con respeto también a todas las víctimas que tuvieron, porque realmente hubo bastantes víctimas. Esto no es un tema para tomarlo a la ligera, pero con respeto lo digo a esta gente que tuvo que irse. Lamentablemente pues sucedió así. ¿Qué fue? Que conforme pasaban los 15 días y se volvieron un mes, ya empezamos a resentir como ese sentimiento de, ostras, no podemos salir a dar ni siquiera una vuelta, no podemos salir a hacer compras, no podemos ir al supermercado, no podemos, o sea, como tal nosotros no, porque no sabíamos mucho del virus, entonces siempre salía uno, o sea, como el conejillo de Indias, como decir, bueno, si le pasa algo, pues ya le pasó, pero a final de cuentas era un riesgo de que al volver a casa, pues podía, si contraía el virus, que en ese momento era desconocido, pues podía contagiar a todo el núcleo de la familia. Entonces decías, es que si contagia esa familia no puede tener contacto con otras familias ni nada, o sea, literalmente te tenías que mantener con ese núcleo. Yo creo que, a ver, hubo mucha gente que no obedecía las reglas como estaban. Había fiestas clandestinas, claro que lo hubo reuniones clandestinas, y creo que no te permitían estar con un núcleo mayor de 5 personas. Dejarme en los comentarios cositas así, prohibiciones que había aquí en España, señores, los que nos ven desde aquí, decirme en los comentarios qué más cosas no nos dejaban hacer, porque pues yo lo que les digo, lo que se me viene a la mente, porque hace 5 años que ocurrió, y yo me quedo en shock porque digo, ¿de verdad hace 5 años? Pues sí, yo creo que a partir de eso como que el tiempo empezó a cambiar también, ¿no? Yo creo que algo en nuestra cabeza cambió también, el clic de, ostras, estoy trabajando, he perdido mi empleo, me he quedado sin ingresos, sin dinero, ¿cómo pago el alquiler? ¿Cómo pago los servicios? O sea, fue un caos total para mucha gente que vive al día a día o que tenía que pagar su alquiler y no tenía el dinero. Lamentablemente, lo que les digo, hubo mucho desastre. Más allá de la pandemia, fue todas las consecuencias, y después la pospandemia, porque pospandemia hubo un montón de regularizaciones y un montón de cosas que cambiaron. El mundo dejó de ser como era antes. Se empezaron a utilizar lo que es meter el sistema digital, porque era estudiar desde casa, todo lo tenías que hacer de teleformación, como le llaman, todo digital, mediante video, mediante tu ordenador o tu teléfono. Todo fue de un momento a otro, empezó a cambiar. El mundo se empezó a digitalizar, y entonces hay muchas teorías de que pues todo fue creado a propósito, que ese virus realmente no existió, que fue creado en un laboratorio y que pues cosas así. O sea, yo creo que ya eso pues cada uno decirlo en qué creen, si fue eso o fue otra cosa, señores. Pero lo que les digo en mi experiencia fue, madre mía, ya cuando estábamos al mes ya estábamos como perros rabiosos en casa todos. Yo en nuestro caso pues la convivencia era de que pues la gente ya estaba estresada, queríamos salir y no podíamos. Y si querías salir de la ciudad no podías, porque las policías te tenían en retenes, ¿sabes? O sea, revisaban, o sea, cada coche que entraba y que salía, lo revisaban, bajaban a las personas, revisaban que no, y te ponían con un pip para ver si... ¿cómo le llaman estas maquinitas que eran detectores de temperatura? Te detectaban tu temperatura a donde tú entraras, y en todos los sitios con gel. Entonces sí era como de película, señores, de verdad, parece locura, pero sí se los digo. Yo creo que los que vivimos la experiencia saben lo que les digo, y ahora me río porque pues sobrevivimos por ahora, señores, pero en su momento fue una locura total. Y pues eso, si tú tenías mayor temperatura de la que era, no te dejaban entrar, te trataban como un bicho raro, de verdad. Incluso podía llegar llegaban los enfermeros, o había alguien que te mandaba al hospital y tenías que llevar tus pruebas que negativo, porque sí te empezaron a pedir todas las pruebas de negativo.
Eso ya conforme a la pospandemia, pero lo que les digo, durante la pandemia, eso de que se volvió un mes y que seguían prolongando las fechas era súper raro y súper extraño porque estábamos todos en incertidumbre sin saber qué estaba ocurriendo. Y por eso lo que digo, fue una locura total y sí hubo cierto miedo también porque el precio del petróleo llegó a valer 0 euros, 0 dólares. O sea, la economía, señores, ¡buah! Hizo así, como estos bomberos que van ahí. Lo que les digo, muchas cosas, perdieron mucho dinero las empresas, la bolsa de valores tuvo caos, entonces se perdió mucho dinero en ese momento. Obviamente hubo otras empresas como la farmacéutica que en vez de bajar subió a tope por la venta de todos los medicamentos, los productos químicos, todo esto antiviral y todo esto, pues como les digo, hubo gente que ganó, hubo gente que perdió. Yo sé que Amazon subió, también se dispararon porque pues la gente no podía hacer compras ni nada, entonces todo era en línea y te llegaban los paquetes, los pedidos y todos los paquetes y los pedidos pues tenías que desinfectarlo, todo lo que llegaba a casa tenías que desinfectarlo con gel. Y es que era una locura, hasta el ticket que tú tenías en mano, todo con gel, con eso para matar virus ahí, alcohol y todo. Fue una locura, señores, de verdad. Aquí en España se utilizó muy estricto. Decidme en los comentarios desde qué país me miran y en qué país pues también se manejó así o fue similar o qué. Pero lo que les digo, aquí fue una locura. Y veía las calles solas, no había nadie. Y yo decía, sí, esto es un apocalipsis, ya, pues ya, a ver qué sucede después. Y luego yo me puse a dar, ¿sabes qué nos pasó a nosotros? Que teníamos miedo por el agua, señores. O sea, dijimos, es que si nos cortan la luz, si nos cortan el agua, no porque no lo pagues, no, sino porque pues todo era tan incertidumbre que no sabíamos. Nos pusimos a rellenar todos los recipientes que teníamos en casa, botes, galones, garrafas, todo a llenarlo con agua, porque dijimos que si cortan la luz, el agua no va a circular y no va a poder llegar a nuestras casas, del grifo no va a salir nada. Entonces dijimos, aunque tengamos para beber a una emergencia, porque por lo que les digo, donde tú ibas al Mercadona o esos sitios estaba agotado. Entonces decíamos, teníamos miedo al principio. Y pues teníamos esa incertidumbre de que pues no sabíamos cuánto tiempo iba a durar porque lo iban prolongando. O sea, esos 15, un mes, ese mes y medio, 2 meses. Y así seguía. Y nosotros, ¿hasta cuánto va a estar así? Este nuevo orden mundial que están cambiando todas las cosas tan rápido. Dijimos, vaya locura, vaya, no sabíamos. Y pues ya. Y pues nada, a ver puras películas de zombies y de terror, señores. En ese momento también todo eso se popularizó. Decirme si también estaban viendo videos de zombies y de terror en esa época, señores. Porque pues todo el contacto que hacíamos pues era a través del teléfono. En esa época pues todo con el teléfono, todo el internet, el wifi, pues hablar ahí con gente, conocer gente por internet y hacer un montón de cosas, todo online. Y lo que le digo, pues vivir encerrados. Ya estábamos allí rabiosos, no nos aguantábamos el uno al otro, la gente tenía estrés, estaba agobio, estaban preocupados y andábamos ahí como perros y gatos peleando en casa, algunos de nosotros, porque pues no sabíamos qué hacer, señores. Yo en esos 3 meses subí 6 kilos de peso, o sea, engordé, señores, porque solamente comía y dormía y perdía noción del tiempo. O sea, como estábamos encerrados, yo ya no tenía un horario para comer, no tenía un horario para dormir. Y pues no sé, no había una rutina exacta, era como pues ya no sé qué hacer, ahora hago esto, hago el otro, veo el teléfono, uso el ordenador, veo qué voy a hacer, qué está sucediendo en el mundo, veo videos de TikTok, o sea, todo caótico y todos los hospitales y todo lleno de enfermos y la gente muriendo. Era una locura. Ya después, poco a poco, como iban pasando el tiempo, pues ya como que empezaron a dejar salir a las personas para pasear sus mascotas. O sea, las personas que tenían un perro tenían permitido salir, pero solamente podías ir yendo con el perro, no es que salieras tú a andar porque era prohibido y te multaban, lo que les decía anteriormente. Y pues decía mi madre, decía, ay, voy a agarrar al gato, le voy a poner una correa y lo voy a llevar a pasear porque ya estoy encerrada de estar aquí. Digo, me decía también ella, quiero que me manden por paquetería para mi país, ya no quiero estar aquí en España, que no sé qué. Y yo decía, ay, madre, contrólate, porque ya sabes cómo son los adultos. Las personas mayores era muy complicado. Y mi madre, sí, mamá, te van a mandar en una caja en avión, ¿no? Pues sí, ella se quería ir. Buah, es que de verdad estábamos aquí encerrados, fue caótico, señores. De verdad, imagínense estar ahí encerrados sin poder salir. Imagínate la gente que estaba hasta arriba o en eso. Eso también lo que les decía. La única vida social que teníamos en esa época era que todos los días, aquí en Valencia en concreto, donde yo me encuentro,
a las 8 de la tarde salíamos a aplaudir, ¿sabes? Aplaudíamos, ¿por qué? Dirán ustedes, porque se agradecía como a todos los sanitarios, a todos los enfermeros, médicos, todos esos que salían a hacer su labor, porque realmente ellos eran de los pocos profesionales que podían salir a trabajar para pues ayudar a la gente que estaba contaminada o enferma o tenía el virus, o yo que sé, gente que caía en hospitales, ancianos y todos ellos. Los sanitarios, médicos, enfermeras, estos hacían su labor, entonces se les aplaudía a todos. Se hizo como una costumbre de todos los días a las 8 de la tarde salir a tu balcón y aplaudirles ahí, y era el único momento en el que veías a tus vecinos, señores. Los veías por la ventana, así que se asomaban y veías al vecino de enfrente y les decías, vecino, o cosas así. Fue la única vez en la que yo conocí a mis vecinos, señores, porque de normal pues nunca se ven. Pero sí se aplaudió, fue una experiencia muy curiosa. Salíamos a aplaudir todos los días. Hay gente que subió de peso, hay gente que pues entró en depresión, hay gente pues que lamentablemente murió también. Mucha gente mayor o muchas personas que estaban solas pues murieron y pues no hubo nadie en quien los viera, o no hubo nadie en quien los cuidara o que se enteraran, porque pues hubo mucha gente que murió sola y no supieron nada de ellos hasta después de que acabó pandemia, de que empezó a oler o cosas así, pues ya levantaban la denuncia y pues ya entraban las autoridades a ver qué es lo que sucedía. A personas solas, mayoritariamente pues adultos mayores también, o sea, fue triste la situación, lo que les digo, fue lamentable el proceso que se vivió aquí debido a esas normas tan estrictas, pero pues si no hubiera sido así, pues también hubiera sido peor. Hubiera sido la mayor cantidad de personas contaminadas, quizás hubiera habido más muertos. Fue muy estricto, pero pues si valió la pena para salvar más vidas, pues fue adecuado, ¿no? Y se hizo a tiempo, porque aquí también en Valencia se iban a festejar las fallas, señores. Las fallas estas que se festejan siempre en marzo, y pues debido a esto pues se cancelaron y se pospusieron, ¿saben? O sea, se pospusieron desde marzo hasta septiembre, que fueron las primeras fallas que se hicieron en septiembre. Fueron bien raras las fallas que aquí es un evento que se hace, es tradicional de Valencia, donde queman los ninots y todas estas, las falleras, los falleros pues hacen las tracas y todo esto que se festeja aquí en Valencia, pero todo se pospuso, todo eso, y la gente estaba en incertidumbre. Fue bien loco todo lo que les digo, señores. Y pues yo veía en internet que allá en mi país estaban bien relajados, y yo dije, madre mía, ¿por qué no me pude ir cuando pude? ¿Por qué no me dejaban salir? Todos los vuelos estaban cancelados, no había nada, no podía salir ni entrar. Y pues no hallabas decir, pues qué va a ser de ti, no sabíamos qué iba a suceder de nosotros. Y en otros países pues como si nada, ¿no, señores? Otros donde pues nomás el gel, o si acaso el cubrebocas, pues era leve. Pero aquí eran más estrictos, señores. Ya cuando nos dejaron salir 3 meses después, pues salimos todos como enjambres. Veías a todas las personas en los parques caminando, y yo decía, madre mía, así que toda la gente estaba encerrada y ahora nos han liberado como presos. Decía, madre mía, sí. Parece que no, señores, pero sí fue una locura. Y yo lo que les digo, fue bien extraño, y por un momento pues uno ya quería tirar la toalla, diría yo. Pues ya si nos moríamos, pues ya nos moríamos, pero por otra parte todo fuera fantasioso, señores. Uno nunca hubiera pensado que esto fuera a suceder tan extremo. Y lo que les digo, post pandemia, que luego nos empezaron a vacunar obligatoriamente, y cuando les digo obligatoriamente fue porque literalmente si tú ibas a un bar o a un restaurante o querías entrar a algo, tenías que demostrar que ya te habías vacunado. Si no te habías vacunado no podías entrar, porque había 2 dosis. Te vacunaban la Pfizer, la Moderna, y creo que había otras que habían llegado aquí a España, y todos tenían que estar vacunados. Si no estabas vacunado no podías salir tampoco del país, no podías viajar, no podías tomar transporte, no podías hacer nada sin demostrar que tenías la vacuna con un código QR que decía tus datos y las dosis que llevabas puestas. Y por eso es lo que digo, que aquí fue más extremo, fue más estricto. Lo que les digo, eso de te lo impusieron, sí, pero hubo gente pues que no se quiso vacunar, porque pues ya hubo después consecuencias, por así decirlo, porque fue una vacuna que no estaba del todo tratada, era un poco a la y va, se supone, pues, o sea, se dice que ya se había testado, pero no del todo, porque todo el tiempo fue tan rápido que no hubo tanto tiempo para probarlo. Entonces eso trajo consecuencias después, pero eso ya sería un poquito después, lo hablamos. Lo que digo del código QR, yo para poder viajar tuve que hacerme la dosis de 2 vacunas como mínimo,
para demostrar pues que ya estaba vacunado para ese virus, para que pues fueras inmune, porque realmente dijeron que te habían inyectado el mismo virus pero modificado para que cuando entrara en tu cuerpo pues se autoeliminara el mismo. Pero pues yo creo que cada persona experimentó cosas raras después de vacunarse. Hubo muchas teorías, hubo muchas cosas y señores, por mi experiencia sí se sintió raro, nos pasaron cosas raras. Mucha gente empezó a enfermarse más, empezó a sentirse más cansada, empezó a desarrollar alergias, empezó a decaer y mucha gente pues murió también después de vacunarse. Y pues son cosas bien raras porque decías, ¿de verdad nos están aniquilando? ¿De verdad nos están ayudando con el virus? Pues yo creo que ya dependía del cuerpo y de la edad, porque mucha gente mayor aquí empezó a morir, a caer como moscas. Y lo digo con respeto, señores, lo digo esta frase porque quiero que no lo quiero tomar al aire libre, no lo quiero decir tan fácil, porque pues hubo lamentablemente muchas personas que perdieron a sus padres o a seres queridos, y con su respeto lo digo, que fue tan extraño lo de las vacunas y no me dejarán mentir. Mucha gente empezó a morir de la nada y mucha gente empezó a tener enfermedades de la nada, pero es un tema un poco más frágil de hablar y no quiero indagar tanto porque pues no quiero meterles miedo ni quiero meter nada, pero sí hubo muchas cosas raras. Poco a poco fueron abriendo las puertas de las ciudades, poco a poco se empezó a regularizar el transporte público. Las leyes ya dejaron de ser tan extremistas, ya podías juntarte en casa de otras personas, ya podías ir a visitar a tu familia, ya podías hacer reuniones de creo que máximo 10 o 20 personas, creo. Y en los bares, pues bares y restaurantes también estaba regulado, todo se digitalizó, los menús, todo tenías que hacerlo con código QR. Eso del código QR empezó a hacerse famoso y popular en todos lados. Mucha gente se quedó sin casa, mucha gente se quedó endeudada, mucha gente se hizo de mucho dinero, ya dependiendo del sector y de la situación de cada uno. Ya la gente que vivía en chalets o que vivían en un parque o que vivían en pueblos más pequeños pues tuvieron más libertad a comparación de nosotros pues que estábamos en la ciudad y que estábamos encerrados. Por eso yo digo que cada persona, independientemente del país en el que te encontraras, pues tuvo una experiencia diferente. Pues lo que les digo, fueron 3 meses de encierro, 3 meses de estrictas normas que se manejaron aquí en España, y que pues esos son temas que pues quedarán marcados para siempre, porque pues fue una pandemia global, pasó en todo el mundo. Y pues a nosotros que lo experimentamos, que lo vivimos, pues queda para comentar y hablar a las personas, a las siguientes generaciones como experiencia. Si lo contamos a las siguientes generaciones no nos van a creer, vamos a estar, hijito, cuando yo era joven pues pasó una pandemia en todo el mundo y pues nos encerraron y estuvimos en España encerrados 3 meses sin poder salir, aislados de un bicho raro. Señores, pues sí, lo digo ahora como les digo, lo comento así porque pues ya pasó, ya sucedió, pero sí que se vio un antes y un después, señores. El mundo no volvió a ser el mismo. También recuerdo que había un toque de queda. Eso después de la pospandemia, cuando nos empezaron a dejar salir, estaba prohibido estar en la calle después de las 10 de la noche. Si mal no recuerdo, es verdad, que se hacía la hora de volver a casa y tenías que correr, porque lo que digo, si la policía andaba ahí por ahí vigilando, rondando la zona, pues te podían multar, podrías tener un problema, un castigo si andabas más allá. Y pues la policía ahí multándote, regañándote. Si incluso nosotros, que estaba permitido solamente ir máximo 4 personas caminando juntas, en una ocasión éramos creo que 5 o 6 familiares los que íbamos, que pues ya nos dejaban juntar, pues la policía nos paró y nos regañó y nos dijo que estaba prohibido ir más de 4 personas juntas, aunque fueran familiares. Decían que estaba prohibido. Esto fue en el centro de Valencia, que fuimos a dar la vuelta para allá y la policía nos regañó y nos paró. Y pues señores, pues también recuerdo que el uso del cubrebocas duró mucho tiempo más después de la pandemia, después de que nos dejaron salir. Duraron meses, si no es que hasta un año, yo creo. No recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, porque de tanto llevarlo ya estaba uno como traumado de que no podías entrar a ningún lado ni salir a ningún lado si no llevabas el cubrebocas puesto. Entonces ya el cubrebocas ya era parte de tu outfit. Empezaron a salir modelos diferentes de cubrebocas, diferentes diseños. Lo que les digo, hubo mucha venta de cubrebocas y gel antibacterial. Y no podías ir a ningún lado si no lo llevabas puesto. Entonces donde quiera que ibas, eso. Y pues te sofocabas un poco porque todo el tiempo con eso tapado, pues ya dependía del material en el que fuera. Pero estaba prohibido usar cualquier tipo de cubrebocas. Tenía que ser uno especial. Creo que había unos de tipo C3 o algo así, no recuerdo. Que tenían hasta un plastiquito para respirar, no sé, era bien raro.
había todo tipo de cubrebocas, pero lo que les digo, era parte de nosotros, teníamos que llevarlo siempre, porque si la policía te pillaba sin él, también te multaban y te paraban, señores. O sea, para todo estaban multando, para todo estaban castigando y para todo te estaban regañando. Que te obligaban a hacerlo incluso para hacer ejercicio, ¿sabes? O sea, para trotar, para correr, para andar en máquinas, para todo tenías que llevar el cubrebocas puesto. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues con el calor, luego que llegaba verano aquí y hacía un calor horrible, y con ese cubrebocas puesto, pues te sofocaban mucho. Entonces era que la gente pues estaba quedando sin oxígeno y la gente pues estaba agobiando de llevar el cubrebocas. Mucha gente pues se quejó mucho del cubrebocas, que es que excusas como para hasta para hacer deporte, pueden creerlo, pues sí afectaba. O sea, que la gente no se oxigenizaba bien y pues caían, se agotaban, se enfermaban. O sea, fue un caso, señores, fue todo muy estricto, lo que les digo. Yo sé perfectamente que en otros países cada uno lo lidió diferente. Yo en mi caso cuento mi experiencia, lo que yo vi, lo que yo experimenté y lo que yo cuento y de lo que me acuerdo, señores, porque hace 5 años fue la pandemia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero mi cabeza ahorita está como en shock de tantas cosas que han sucedido en estos 5 años, y dices, tan rápido han sucedido que no me he enterado. No sé, algo raro sucedió, señores. Yo sí que es verdad que noté, yo la primera vacuna que nos hicieron, no la sentí. Yo recuerdo que en la primera no tuve problemas, solo el piquetito, y ya dolía el brazo, porque te dolía el brazo y lo sentías así como, ay, me duele el bracito, así sin poderlo mover. Y lo sentías caliente donde te habían pinchado, sentías ahí toda esa área caliente y te duraba allí, creo que varios días, incluso semanas, ya depende de cada persona, pero era dividido en 2 dosis. Te daban una fecha para la primera y después te daban otra fecha para hacerte la segunda, y así después empezaron a vacunar más veces, y era tercera dosis, cuarta dosis, quinta dosis. Entonces yo dije, no manches, o sea, ¿cuántas vacunas nos van a poner? Esto ya para siempre nos van a vacunar por cada virus que salgo, porque el virus iba mutando y cada vez iba siendo más fuerte. Entonces yo con la segunda dosis que me hicieron, con esa sí lo sentí, señores. O sea, yo sentía que ya me moría con la segunda, me sentía así, o sea, tieso, me dolía la columna vertebral, o sea, la columna me dolía un montón, me sentía fatal, me sentía enfermo, yo sentía que ya me iba, yo decía, oh, ya hasta aquí llegué, muero, señores, muero. Sí, se me sentó muy mal la segunda. Hay gente que le sentó la primera, pero a mí la segunda fue la que más me pegó. En mi caso, pues me pusieron creo que la Moderna, y pues a familias de ahí de casa le pusieron la Pfizer. O sea que cada uno pues tuvo diferente tipo de vacuna, y pues cada uno fue la reacción que cada uno tuvo diferente. Pero sí, señores, o sea, después de eso era que nos sentíamos así como mareados, así como cansados, como idos de la mente, no sé, era como bien raro. O sea, las consecuencias que tu cuerpo tenía, las reacciones, era súper raro. O sea, hasta el metabolismo de la alimentación cambió. Y pues la gente que estaba enferma, que había contraído el virus, porque eso es lo que pasaba, que había gente que ya tenía el virus y que no lo sabía, porque asintomáticos le llamaban, sí, a las personas que tenían el virus, pero no se les notaba. Entonces esa gente que no se les notaba, de ahí que si fueran la prueba esta de PCR, o no sé, creo que se llamaba así, PCR, tenías que demostrar que aunque estuvieras sano, te hacías la prueba, o sea, si te metían una palilla así, ¡pium!, para adentro, y te sacaban especímenes para ver si tenías el virus o no. Y nadie quería hacérselo, señores, porque dolía, era incómodo cómo te metían el palito a la nariz y sacarte una muestra. Y pues ya te salía si era positivo o negativo, también te daban las respuestas después. Y si te salían positivo, tenías que irte a vacunar, tenías que hacerte cosas, o sea, tienes que ir al médico. Toda la gente asustada porque decían, ah, está contagiado, tuvo el virus, tuvo el COVID, tuvo esta enfermedad, corran todos, corran, no se acerquen. Y pues eso aisló a mucha gente también, señores, lo que les digo. A mucha gente pues le sentó mal, te sentiste orillado, desplazado, si tú estabas contagiado. Y pues mucha gente que no supo si estaba contagiada o no. Y pues muchos ya tenían miedo de hacerse la prueba. Con una tos que tú tuvieras una gripe, ya era COVID, según. Y pues mucha gente estuvo asustada con cualquier tosecita, cualquier persona. Todos corríamos así como, acaba de toser, háganse a un lado, porque pues todos estábamos con miedo. Sí, señores, o sea, lo que les digo de verdad. Lamentablemente, si tú en algún círculo de tu persona se enfermaba, quedaba aislada en la casa. Eso es lo que yo les decía, señores, también es verdad. Si por ejemplo alguno era contagiado y era detectado a tiempo, comparado, si los demás salían negativos, pero si tú salías positivo, a ti te confinaban en tu habitación, te tenían encerrado hasta que pasaras el COVID. O sea, era como un periodo de que estabas muy alto.
O sea, el virus te hacía efecto una temporada, o sea, desde que entraba a tu cuerpo tenía como una cúspide que subía y te daba todo el virus y la pasabas súper mal. Y ya después cuando te estabas recuperando ya empezaba a bajar otra vez. Ya cuando estabas bajando, cuando ya estabas recuperando, ya podías tener un poco más de contacto, pero en ese momento estabas aislado y separado de toda tu familia y te tenían ahí como en los zombies, señores, lo que les digo, como cuando un zombie se convierte, que lo separan, pero que como es tu familia, no te da lástima matarlo, te da lástima deshacerte de él. Pues lo mismo sucedía con la familia, señores. Yo creo que les digo, teníamos a un miembro de la familia ahí aislado y decías, vaya locura, señores. Vaya de locura, sí, señores, así sucedía, así estábamos en España. Hasta el punto de creer que el virus se encontraba en el agua también. Teníamos miedo de beber del agua, del grifo, de la llave, o cocinar. O si te llegaba algún paquete a tu casa de alguna empresa de reparto, o cualquier cosa que comprabas, tenías mucho miedo de que el virus viniera allí y pues no sabías qué hacer. O sea, ya vivías conspiranoico, ya vivías con paranoia porque ya tenías miedo de tocar cualquier cosa, de no saber cómo te ibas a contagiar. Y pues vaya locura lo que digo. Eso separó mucha familia, separó mucha gente, porque pues ya todo el mundo, aunque tuvieras tu familia enfrente, no podías juntarte ni nada, porque pues a saber qué ocurría en esa finca, a saber qué sucedía en ese edificio, como la película de Red, de zombies, señores, a lo que les digo. No podíamos saber qué ocurría en esa finca o qué sucedía en la otra. Y luego, por ejemplo, casos más traumantes que tú veías, por ejemplo, que llegaba una ambulancia y sacaba cadáveres, por ejemplo, abajo de tu piso. O sea, imagínate que tú vives en un departamento de estos y la ambulancia está aquí y está sacando cadáveres. Tú ya no sabes de qué finca o de qué edificio, de qué departamento era el cadáver. Entonces a ti ya te daba miedo que una ambulancia sacara muertos, porque decías, ostras, hay uno infectado en este edificio, hay uno infectado en esta finca, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a morir? ¡Ah! Entonces, porque ya sobrevivimos los que pudimos, lamentablemente mucha gente no lo hizo, y con ese respeto lo digo, no manches, o sea, hasta qué punto llegamos a vivir la experiencia, hasta qué punto llegó a experimentar todas estas cosas y con qué miedo vivimos. Y ya, pues fue todo lo que estaba ocurriendo. La gente tuvo que dejar de trabajar, bueno, no todos, porque mucha gente tenía que trabajar sí o sí, pero a muchos otros obligatoriamente los dieron de baja, y el gobierno se encargó de pasarles como esto del paro y esas cosas, o sea, cobrar el paro. O sea, el cobrar el paro era como recibir como dinero, como una ayuda mientras pasaba lo del COVID. Sí que es verdad que a ciertas personas pues les fue mejor, a otra gente peor, y hay gente que no tuvo ningún tipo de ingreso y fue la gente que más sufrió, que más mala pasó, y pues todo era incertidumbre. O sea, dejarme también más en los comentarios qué cosas también se me pueden haber pasado, porque pues lo que les digo fue en base a mi experiencia, y yo lo que les cuento en este video pues es de lo que me acuerdo, de lo que experimenté, de lo que viví, y pues con ese miedo, con esas circunstancias pasamos lo que fue la pandemia del 2020, ese 2020 que nunca se va a olvidar, señores. Hoy seguimos hablando, dejarme en los comentarios también cómo viviste tú la pandemia, cómo fue lo que experimentaste, y si pues viviste cosas similares también como lo he hecho yo y como he vivido yo aquí en España, señores. Así que sin más por el momento, seguimos hablando en un próximo vlog, más temas interesantes, y seguimos hablando de esto que sucedió a nivel global. Pues ya lo dejamos en los comentarios, señores. Muchas gracias por ver este video, los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vlog. Hasta luego.